Estamos, presidente, estamos ao vivo. Estamos en vivo. En nombre Perfecto. de la Fundación Cardoso, yo quisiera saludar al presidente Carlos Mesa y aquí adopto la costumbre brasileña de llamar a uno por el puesto más alto que ha ocupado en su trayectoria política. Aunque no sea ahora presidente, el presidente elegido de Bolivia es Luis Arce, del Movimiento al Socialismo. Yo voy a adoptar aquí el tratamiento de presidente Mesa, porque fue presidente de Bolivia en los años 2003-2005, ¿no? Además es un amigo nuestro, es un amigo de la casa, de la Fundación Cardoso. Nos conocimos hace un rato y es un gran honor poder contar con el privilegio de tenerlo acá con nosotros para una conversación sobre lo que fue una larga crisis política en Bolivia. Y usted ha sido un protagonista de todo este proceso que empezó en el año 2016 y yo quisiera después hacer una breve cronología de los hechos principales de este periodo, pero antes que nada yo quisiera pedir al presidente Cardoso que le saludara, presidente Mesa. Presidente Cardoso, la palabra es suya, antes que nada. Muy bien. Ya que me llamó tan formalmente presidente Cardoso, hay que tratar por excelencia, si no, Está no, bien, no funciona. excelencia, presidente Fernando Enrique Por Cardoso. supuesto. Siempre En presidente. portugués vuestra excelencia. Es el tratamiento. Bueno, pero para nosotros es una gran alegría estar contigo. No voy a llamarte de excelencia, no es necesario, porque tengo respeto por ti. Yo sé lo que vale como historiador, como hombre de cultura. Y es un gran gusto, además de ser un líder importante de Bolivia, es también un personaje conocido en los medios culturales. Entonces, para nosotros de la Fundación es una gran satisfacción tenerlo aquí y podemos hablar con libertad entre nosotros. Claro que hay muchos que nos van a escuchar, pero de todas maneras no tenemos nada para responder. Y conversar un poco sobre las cosas en Bolivia, yo diría algo sobre Brasil y en general sobre los vientos en nuestra América. Creo que ese es el tema de esta tarde. Bueno, Muy bien. muchísimas gracias por Gracias. tenerlo aquí entre Gracias, nosotros. Enrique. Sergio. Presidente Mesa, con su permiso, creo que sería importante para el público brasileño recordar los hechos principales del periodo que se inicia en febrero 2016 con el referendo en el cual fue rechazada la posibilidad de un cuarto mandato al presidente en aquel entonces Evo Morales. Un resultado contundente de rechazo a la posibilidad de lo que era al final el objetivo de establecer la posibilidad de reelección indefinida en Bolivia. Muy bien. El presidente Morales no se conformó con el resultado, con la voluntad popular expresada en aquel referendo, recurrió al Tribunal Constitucional controlado por él, y el tribunal en noviembre 2017 autorizó el presidente Morales a disputar un cuarto mandato. O sea, desrespetó la voluntad popular expresada en el referendo de febrero de 2016. Fast forward, llegamos a los meses de octubre, noviembre de 2019. En octubre hubo elecciones en Bolivia y el contrincante de Evo Morales fue usted, presidente Mesa, por una coalición llamada la Comunidad Ciudadana. Y en primera vuelta hubo un problema con el conteo de los votos, se interrumpió el conteo de los votos cuando ya se habían apurado como 80% de los votos y había un margen estrecho, una ventaja de Evo Morales, pero un margen muy estrecho, lo que señalaba la posibilidad de una segunda vuelta. Surprise, surprise, se interrumpió el conteo y cuando se retomó el conteo, el margen se había achicado mucho,
señalando una victoria de Evo Morales en primera vuelta. Esto desencadenó un proceso de protestas y en varias ciudades en Bolivia, lo que llevó a la renuncia de Morales en noviembre, después de una rebelión de policías y de un pronunciamiento militar. Asumió la segunda vicepresidenta del Senado boliviano, porque el presidente del Senado boliviano y el primer vicepresidente eran miembros del MAS que no aceptaron la renuncia, el proceso político que llevó a la renuncia de Evo Morales. Asumió la señora Jeanine Áñez como presidenta interina, y fue un periodo sumamente turbulento que coincidió con la pandemia, y ahí llegamos a las elecciones de octubre 2020, de las cuales salió vencedor de manera clara y sin lugar a duda Luis Arce, el candidato del MAS. Y es importante subrayar que apenas se terminó el conteo rápido, usted, presidente Mesa, como el demócrata que es, reconoció inmediatamente la victoria en sus palabras contundente y clara del candidato del MAS. Me quedo por acá, le paso la palabra para que usted nos dé su visión sobre lo que fue este periodo de turbulencia, cómo se comportaron las instituciones democráticas en Bolivia y qué debemos esperar del futuro de la democracia en nuestro querido país vecino. La palabra es suya, con mucho, mucho honor, un gran privilegio escucharle, presidente Mesa. Muchísimas gracias por la invitación, Fernando Enrique, presidente, muy agradecido. Para mí ha sido siempre un privilegio el poder compartir con ustedes en la Fundación. No es la primera vez que participo. Sergio, gracias por la introducción y por la invitación también. Y espero poder dar un panorama lo más claro posible dentro de la dificultad de desarrollar ideas en un proceso tan complejo y turbulento como el que ha vivido Bolivia, pero que a pesar de los momentos de crisis durísima que tú has descrito muy bien, hemos podido resolver estas situaciones a partir de una respuesta que finalmente ha encaminado y ha canalizado, creo yo, adecuadamente todas las pulsiones complejas de la sociedad boliviana en un resultado electoral después de un proceso que quedó interrumpido el año 2019. Como brevísimo contexto, decir que hay que recordar que el gobierno de Evo Morales duró prácticamente 14 años, desde enero del 2006 hasta noviembre del 2019, el periodo de gobierno ininterrumpido más largo de la historia política boliviana. No ha habido ningún otro presidente que haya gobernado durante tanto tiempo, y después de un interinato que tiene una serie de aspectos que pueden explicar de alguna manera el desenlace de la elección del 2020, un interinato de un año, el MAS vuelve a ser gobierno por lo menos un periodo de 5 años más. El primer criterio que debemos tomar en consideración es que lo que a nuestro entender, y creo que de manera incuestionable, no quiero entrar en una polémica ni en un debate sobre dos palabras, fraude y golpe de Estado, sino simplemente una referencia, es que el 2019, si el proceso electoral se hubiera respetado y no se hubieran alterado los resultados, las posibilidades en una segunda vuelta de triunfo nuestro, de Comunidad Ciudadana como una alianza política que pretende ser un proyecto político alternativo de mediano y largo plazo, eran altas, pero probablemente las posibilidades de Morales de poder disputar esa elección en segunda vuelta no eran malas, o eran menos malas de lo que se suponía a nivel de las encuestas. El resultado de las elecciones del 2020 muestran una evidencia de la que hablaré en un minuto, pero creo que la lógica nos hubiera planteado la construcción de un sistema bipartidista y la evidencia de que había un debilitamiento que el MAS ha resuelto de una manera impensada en las elecciones del año 2020. ¿A qué me refiero? Me refiero a que lo que tú has descrito, la decisión de Morales de perpetuarse en el poder,
de seguir el modelo de Venezuela o de seguir el modelo de Nicaragua, fueron decisiones que generaron un malestar en la sociedad boliviana, no tanto contra el proyecto del MAS como tal, como se probó en la elección del 2020, sino contra la pertinacia, la insistencia de Morales en ser el presidente de por vida de Bolivia, lo que además se sumaba al hecho de que le dio la espalda al referéndum del año 2016, que le dijo no a la modificación de la Constitución. Esta decisión equivocada de Morales fue la que condujo a la crisis que él mismo agudizó al ser protagonista, creo yo, sin discusión, de un gigantesco fraude en contra de la democracia boliviana y en particular en contra nuestra. Esa situación, que parecía el camino de salida del movimiento al socialismo, el final de un ciclo histórico político, no ha sido así, no se ha producido de esa manera, porque el interinato de la presidenta Yanine Áñez y las elecciones del 2020 nos han dado un resultado inesperado con una reafirmación de una parte fundamental de la sociedad boliviana que adhiere a la idea de que el movimiento al socialismo es una opción viable, necesaria y a la que ellos están dispuestos a seguir apoyando en el futuro. Primera pregunta, ¿qué representa hoy el MAS y qué representa hoy Evo Morales? En mi opinión, el MAS es hoy una cáscara vacía desde el punto de vista ideológico. Tiene una retórica que podríamos adscribir al bolivarianismo, al socialismo del siglo XXI y a la izquierda en términos generales. Todos saben que el MAS forma parte del Grupo de Puebla y que forma parte de un núcleo de países y de presidencias que, como la de Argentina o la de México, para poner los ejemplos más evidentes, se siguen reivindicando como presidencias de izquierda y de transformación y de cambio hacia el, digamos genéricamente, el socialismo. Pero objetivamente ese contenido, no solamente en Bolivia, pero voy a hacer referencia específicamente a Bolivia, se ha diluido y ha desaparecido. En otras palabras, el votante del MAS, creo yo, ha votado por Luis Arce, no por la representación del poder del Estado, por una línea anticapitalista o una línea antiimperialista o todo aquello que son los componentes de la vieja izquierda que plantearon Lula y Chávez a comienzos del siglo XXI. Yo creo que en los hechos el MAS no representa ya ese modelo. En la práctica, en los años de éxito económico del masismo, entre el año 2006 y el año 2014, Bolivia vivió una lógica muy particular. Desde el punto de vista del Estado, ciertamente la presencia del Estado en la generación de las empresas más importantes, en el control de las empresas más importantes del Estado, la producción de petróleo, de gas, la producción de minería, la decisión del control sobre las grandes empresas de generación de energía eléctrica, lo que llamaríamos históricamente las empresas estratégicas estatales. Pero simultáneamente la sociedad boliviana vivió en el libre mercado, en un capitalismo salvaje, incluso en un capitalismo apoyado en la informalidad, que por supuesto no respeta el elemento de las horas de trabajo adecuadas, de los niveles de seguridad social, de los niveles de garantías de jubilación inexistentes en una sociedad cuya economía funciona en más de un 70% en la informalidad. Por lo tanto, el votante masista no es necesariamente un votante de izquierda en el sentido ideológico del discurso retórico del MAS. ¿Qué pasó desde el 2019? El debilitamiento del MAS y del propio Morales por su insistencia en la elección indefinida y el gobierno de transición. El gobierno de transición creyó que se había acabado definitivamente el masismo y creyó que el planteamiento de ideas conservadoras, el simbolismo de la Biblia vuelve al Palacio de Gobierno, el planteamiento de una identidad regional con una fuerza muy significativa del departamento de Santa Cruz y la percepción
de que había una posibilidad para el retorno de ideas conservadoras, era un camino adecuado que estaba apoyado además en una línea de no respetar las reglas de juego del sistema judicial. Por lo tanto, ministros de Estado que desde el gobierno, Ministerio de Gobierno y Ministerio de Defensa, asumieron que era el momento de tomar revancha o de pedirle cuentas o de exigirle cuentas a los responsables del MAS, a exministros del MAS que estaban asilados en la Embajada de México, al expresidente Morales. Yo mismo le inicié un juicio y me ratifico en ello por la comisión intelectual del delito de fraude electoral, que está todo en suspenso hoy día, pero lo que quiero referir es fundamentalmente un gobierno que giró o que intentó demostrar un giro muy radical en las tendencias del pensamiento de la sociedad boliviana y en la hipótesis de que representaba una parte fundamental del país, sin comprender que se trataba de un gobierno de transición, sin comprender que lo que tenía que hacer era limitarse a proponer una elección transparente, llevarla a cabo y entregarle el mando presidencial a quien ganara la elección. La presidenta, en mi opinión mal asesorada, asumió ese doble camino. Primero, el pedir cuentas al masismo desde el punto de vista del uso del sistema judicial, muy parecido a la forma en que el sistema judicial fue utilizado por el MAS durante 14 años. Está claro que el MAS fue un gobierno autoritario, una autocracia, en la que el presidente Morales controlaba los 4 poderes del Estado y de alguna manera, guardando las distancias y los tiempos, el gobierno de la presidenta Áñez equivocó el camino en esa misma dirección. Y segundo, la presidenta cometió el gravísimo error de presentarse como candidata a la presidencia. Esa candidatura generó un cierto entusiasmo al principio y fragmentó las posibilidades electorales. ¿Qué es lo que surgió en ese momento? Surgió en ese momento un reverdecer de posiciones conservadoras y una posición muy clara desde la perspectiva del departamento de Santa Cruz, que como ustedes saben es el departamento más importante del país. Hoy día es el más poblado de Bolivia, no lo era hasta hace un par de años. Hoy es un poco más poblado como departamento que el departamento de La Paz. La ciudad de Santa Cruz es la primera ciudad demográficamente hablando, económicamente hablando. El Producto Interno Bruto del país está concentrado en más de un 30% en el departamento de Santa Cruz y en consecuencia Santa Cruz juega un papel fundamental en la realidad boliviana. Pero el liderazgo cruceño no se planteó como un liderazgo de toque nacional, sino que tuvo en la aparición de un líder cívico muy importante en los días de resistencia contra Morales en noviembre del año pasado, Luis Fernando Camacho, una reivindicación que proyectaba un, digamos, liderazgo nacional, pero que estaba anclada en una fuerte identidad regional. Es decir, Luis Fernando Camacho representó lo que Santa Cruz entendía que era un liderazgo de renovación, pero que no alcanzó a tener un liderazgo nacional. La primera consecuencia fue, desde el punto de vista electoral, que terminamos 3 fuerzas con la concentración del 55% de los votos para el MAS y en la oposición, Comunidad Ciudadana, que obtuvo un 30% y creemos la agrupación, la alianza de Luis Fernando Camacho, que obtuvo un 14%. Es decir, tuvimos un 55% que apoyó al MAS y un 45% que apoyó a la oposición, dividida en esos 2 bloques, el nuestro, Comunidad Ciudadana, que quiere representar una respuesta democrática, de equilibrio, lo que podríamos llamar tradicionalmente un centro democrático con la propuesta de una reconciliación nacional desde el punto de vista étnico y desde el punto de vista regional. Y Luis Fernando Camacho, representante de Creemos, que para ponerlo en fácil, tuvo más del 85% de su votación concentrada en el departamento de Santa Cruz y en el departamento de Beni y Pando, es decir, en los departamentos del oriente del país, fundamentalmente Santa Cruz, en menor medida Beni y Pando, y prácticamente 0 votación en el resto del país, en el occidente y en el centro de Bolivia. Eso marca claramente cuál fue la identificación de voto que recibió Luis Fernando Camacho, a diferencia de Comunidad Ciudadana, que tuvo una votación muy distribuida, muy claramente distribuida, con diferencias pequeñas en el conjunto de los 9 departamentos, salvo en Santa Cruz.
Nosotros tuvimos un resultado muy malo en el departamento de Santa Cruz que, a diferencia del año 2019, en el que ganamos en el departamento de Santa Cruz por un voto fundamentalmente contrario a Morales y al MAS, en este caso se concentró en el candidato Luis Fernando Camacho. El escenario político se polarizó estando ya polarizado, es decir, agudizó su polarización desde el 2019 hacia el 2020, porque tanto el gobierno de la presidenta Áñez como la propuesta electoral de Luis Fernando Camacho generaron una línea de extremo. No sé si la palabra derecha es correcta, pero todavía seguimos utilizando caracterizaciones ideológicas tradicionales. Diremos el más a la izquierda, nosotros al centro y la presidenta Áñez y Camacho a la derecha, para ponernos en la posibilidad de comprender esa realidad. Un aspecto fundamental, error de percepción que yo asumo desde el punto de vista de mi propia perspectiva electoral. La presunción de que por lo menos el 65% de los bolivianos no querían el retorno del movimiento al socialismo y no querían el retorno de Evo Morales. Primer error, porque el resultado electoral demostró lo contrario. Demostró que no había un 65% contrario a Evo Morales, sino que había un 55%, contrario al MAS y a Evo Morales, sino que había un 55% de respaldo. Primera percepción equivocada. Segunda percepción equivocada, suponer que había una identidad indisoluble entre Morales y el MAS y que la caída de popularidad de Morales o el cuestionamiento de lo que Morales había representado como presidente iba a debilitar al masismo y que eventualmente el destino del MAS estaba vinculado al destino de Evo Morales. No fue una lectura correcta. Ese es un tema que está todavía en debate. Pero, ¿qué es lo importante? Lo importante es la constatación de que más de la mitad de Bolivia sigue creyendo que el movimiento al socialismo es la opción adecuada para llevar adelante la administración del país. Y la oposición, y esto es una polarización evidente, llega al 45%, pero con una disgregación de perspectivas. Es decir, la línea de pensamiento de la oposición y de dirección de la oposición no está consolidada por razones que trataré de describir ahora. Sobre el MAS, ¿cuáles son las razones por las que el 55% de los bolivianos han votado por el MAS? La primera y más importante por una circunstancia clave, identificación, una identidad de carácter étnico. Desde el punto de vista demográfico, el censo del año 2012 hizo una pregunta de autoidentificación. Te preguntaba, ¿usted como boliviana o boliviano se considera parte de algún pueblo o nación indígena originaria? El 40% de los bolivianos respondió que sí, que se identificaba con un pueblo indígena cualquiera que este fuese, quechua, aymara, guaraní, etc. El 60% dijo que no. Por lo tanto, asumimos de manera genérica que Bolivia tiene una población indígena que se autoidentifica como tal de un 40%. El 55% votó por el MAS. De ese 55%, si tú haces una caracterización étnica, indudablemente la gran mayoría de quienes se identifican como indígenas votó por el MAS. Por lo tanto, el elemento étnico ha sido muy importante. El elemento étnico se ha profundizado sobre un discurso que se produjo en el momento en que Morales dejó la presidencia. Yo me voy y al irme yo, ustedes, los indígenas, el área rural, el área periurbana de las grandes ciudades, quedan huérfanos, va a volver el racismo, la discriminación y la exclusión. Y eso vale para Luis Fernando Camacho, para Jeanine Áñez y para Carlos Mesa. Es decir, logró vender el discurso, el expresidente, la candidatura del MAS, de que si se iba el MAS, se instalaba el racismo y la discriminación, generando una lógica que es una falsificación. Decir que ese mundo existía antes de la llegada de Morales a la presidencia no es correcto, pero es fácil decirlo desde el punto de vista académico. Hubo una revolución en 1952, la democracia boliviana del 82 promovió la integración, la igualdad, etcétera, etcétera.
pero para chicos de 20, 25 años de origen aymara o de origen quechua, el discurso de que antes de Morales lo que había era una suerte de apartheid a la sudafricana se instaló de manera significativa. Y ese fue un factor muy importante establecer la percepción del mundo indígena de que si el MAS dejaba de estar en el gobierno, su situación iba a ser una situación de desamparo, de eliminación de bonos, de discriminación, de exclusión de su participación protagónica en la política. Ese es un factor muy importante. El segundo factor, que es el que te puede explicar la adhesión de quienes no indígenas, del mundo urbano y del mundo, digamos, no identificado con lo quechua, lo aymara, lo guaraní, etcétera, tiene que ver con la memoria del éxito económico del gobierno de Morales. Decía yo que del 2006 al 2019 hubo un periodo particularmente concreto del 2006 al 2014 en el que Bolivia vivió una bonanza económica espectacular sin comparación alguna en el pasado. No hay ningún momento histórico anterior en la República de Bolivia en la que el país haya tenido indicadores económicos tan espectaculares que triplicaron el Producto Interno Bruto, que generaron ingresos extraordinarios, que llevaron a una parte significativa de la sociedad, sobre todo el sector de pobreza, a una clase media popular, que generaron una demanda agregada importante, que permitieron acceso a créditos y a vivienda a quienes nunca lo habían tenido, y que dejó una sensación de que realmente Morales había cambiado las posibilidades económicas de una parte de la base de la sociedad y que había tenido éxito en la lucha contra la pobreza. Esto es cierto en términos absolutos, diría yo que es cierto de manera parcial. No voy a entrar a una discusión de lo que yo creo que fueron condiciones externas mucho más que condiciones internas, pero un manejo macroeconómico, digamos, razonable. Lo que no se cuenta de la historia es que entre el 2014 y el 2019, cuando se acabaron las vacas gordas, la caída de los indicadores económicos de Bolivia fue muy significativa y lo que hizo el gobierno de Morales fue comerse la grasa. Empezamos con un déficit fiscal del 3,5% el 2015 y terminamos el 2019 siendo presidente Morales con un déficit del 8% del Producto Interno Bruto, con una caída de más del 60% de las reservas del Banco Central de Bolivia y con un financiamiento por la vía del déficit de la inversión pública que en su momento mejor tuvo 6,000 millones de dólares y que en su momento peor estuvo en 3,000 y fracción. Para que ustedes tengan una idea, el PIB boliviano está en el rango de entre 40 y 45 mil millones de dólares. Es difícil decirlo ahora porque las cifras post-COVID dan otra dimensión. ¿Qué quiero decir? Que la realidad de los años 15, 16, 17, 18 y 19 determinó una caída de esas expectativas y un escenario muy, digamos, precario y frágil que se agudizó con el COVID y que por supuesto se le achaca al gobierno de la presidenta Áñez. Pero el segundo factor es el éxito económico para establecer la lógica de un voto favorable al movimiento al socialismo. Hay que añadir el hecho de que Luis Alberto Arce Catacora, Luis Arce, el presidente elegido, el actual presidente de Bolivia, fue 11 años ministro de Economía y Finanzas de Bolivia. Por lo tanto, podía reivindicar ese momento de bonanza económica. Esos dos factores creo que son fundamentales para explicar el triunfo de Evo Morales, perdón, del partido de Evo Morales. Y aquí entro con la pregunta. La pregunta es, ¿el MAS está independizado, es autónomo de Morales, va a sobrevivir en el tiempo más allá de Morales? Da la impresión de que se ha logrado consolidar como una estructura política que puede sobrevivir a Morales, aunque en este momento es obvio que se produce una tensión no resuelta todavía para saber cuál es el rol que Morales va a jugar en este gobierno. Tenemos a Luis Arce como presidente y a David Choquehuanca como vicepresidente. Arce fue ministro de Economía y Finanzas, Choquehuanca fue ministro de Relaciones Exteriores. Objetivamente hay una distancia importante hoy entre Choquehuanca y Morales. Hay una tensión interna, el MAS está viviendo una situación compleja internamente e irónicamente pareciera que Arce es el fiel de la balanza entre los dos líderes indígenas,
Morales y Choquehuanca vicepresidente. Morales tiene una gran fuerza y va a tratar de evitar un escenario parecido al de Ecuador entre Correa y Lenín Moreno, pero estamos hablando del primer mes de gobierno de Arce, por lo tanto es complicado todavía dar una respuesta. Este es un momento de ajuste en el que hay tensiones internas sobre un gobierno que va a enfrentar una realidad radicalmente distinta a ese escenario de Shangri-La que tuvo entre el 2006 y el 2014. Es obvio que Arce tiene que dar respuestas a una caída fundamental. Para hablar en términos de cifras, estamos hablando de un déficit fiscal calculado de un 12% del Producto Interno Bruto, una caída de las exportaciones de alrededor de un 35%, un proceso de caída de las reservas del Banco Central que tuvieron su momento estelar el 2015 con 15.000 millones de dólares, ahora tenemos 5.000. La pregunta sobre si puede aguantarse una devaluación o no, es decir, evitarse una devaluación o no, y la pregunta es si los precios internos de los hidrocarburos se pueden modificar y si los bonos que el gobierno ha ofrecido pueden ser cubiertos adecuadamente sin una negociación de crédito internacional. La lógica te dice que si Arce quiere llevar adelante un gobierno mínimamente equilibrado en su macroeconomía, requiere hablar con el Fondo Monetario Internacional y con organismos multilaterales, cosa que ha dicho que no va a hacer y ha adelantado que no va a pagar la deuda externa o que pide una moratoria del pago de la deuda externa, lo que complica dramáticamente las cosas, pero en este primer mes de gobierno no ha tomado ninguna decisión en ese sentido. La estabilidad interna del MAS, por lo tanto, está en ajuste. Morales controla una parte fundamental de la Asamblea Legislativa. Choquehuanca es el presidente de la Asamblea Legislativa. En teoría, los ministros de Arce no son ministros de la época de Morales, pero sugestivamente en los próximos 2 días Morales se va a reunir formalmente en una reunión en el Palacio de Gobierno con Arce y con el gabinete ministerial para que quede claro que sigue siendo el gran factotum de la política boliviana. Desde el punto de vista de la oposición, tenemos nosotros una representación en un parlamento, en una asamblea legislativa que tiene 166 miembros de 50 parlamentarios, 11 senadores de 36 y tenemos 39 diputados de 130. El MAS controla la mayoría absoluta, es decir, alrededor del 57 o 58% de la Asamblea, no controla los 2/3, lo que es un elemento muy positivo porque nos permite a nosotros poder ser decisivos en una reforma constitucional, en una modificación de la justicia, en el nombramiento de autoridades electorales. Es decir, tenemos un margen de juego que la oposición del pasado no tenía porque el MAS controló 2/3 durante 2 mandatos consecutivos. No es lo ideal porque el MAS tiene la posibilidad de llevar adelante leyes de manera discrecional con el 50% más 1, pero hay un elemento de 2/3 que nos permite ser un fiel de la balanza. Desde el punto de vista de lo que representa la oposición en términos de identidad, se ha generado un elemento crucial frente a lo que representa la identidad étnica, fundamentalmente quechua y aymara, 95% de los indígenas de Bolivia, ubicados geográficamente en teoría en el occidente, pero en la práctica distribuidos de manera uniforme en el país. Hay que decir que el departamento de Santa Cruz tiene por lo menos un 35% de población quechua y aymara ya estable viviendo con hijos y de segunda generación en el departamento de Santa Cruz y en la capital de Santa Cruz de la Sierra. Por lo tanto, el escenario de Santa Cruz no es tan sencillo. En la potencialidad de voto, el MAS obtuvo el segundo lugar en la elección presidencial, 40 y pico % para Camacho y casi 30% para el MAS. Nosotros obtuvimos apenas el 18%. ¿Qué quiere decir? La teoría de que Santa Cruz solamente tiene una representación blanca o mestiza y de carácter conservador no es del todo cierta. Ahora bien, Santa Cruz ha reafirmado su calidad de departamento, digamos, fundamental, inexcusable de Bolivia, pero ha reafirmado una identidad regional,
una identidad que fortalece la idea de autonomías e incluso propone el federalismo, y que, desde mi punto de vista, su decisión electoral y su camino será fundamental para el futuro de Bolivia. Vamos a poner la analogía: si Sao Paulo no tuviera un rol nacional decisivo en el destino de Brasil, con una visión brasileña, además de la paulista, tendríamos una realidad distinta en el Brasil de hoy. Santa Cruz está en una disyuntiva histórica fundamental. Desde mi punto de vista, tiene una masa crítica obvia, demográfica, económica, académica, y debe tenerla política. Su liderazgo más importante de hoy, Luis Fernando Camacho, se ha apoyado en ideas conservadoras y en una identidad región, es decir, tengo una bancada cruceña en Bolivia. Este concepto tiene que transformarse en: la bancada cruceña puede liderar, y el liderazgo cruceño puede ser un factor de equilibrio y un factor de construcción de una propuesta histórica boliviana. Ese es el desafío que tiene Santa Cruz y que tiene Bolivia. La situación de largo plazo es incierta. ¿Incierta en qué sentido? En el sentido de que la profunda crisis que estamos viviendo todos, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, Argentina, por el tema del COVID, nos plantea preguntas sobre si seremos capaces de resolver la crisis económica que hemos enfrentado por la pandemia sin una crisis social. El MAS parece tener una ventaja comparativa en ese sentido: la teoría de que puede manejar con mayor ductilidad a los movimientos sociales, y que en principio podría construir una posibilidad de enfrentar la crisis de una manera distinta. Pero mi impresión es que los movimientos sociales están esperando respuestas muy parecidas al populismo que el gran nivel de dinero que tenía el MAS en el pasado le permitía y que hoy no le va a permitir. El comienzo del año, primer trimestre, cuando hablemos de aumento salarial, cuando hablemos de condiciones de moneda, cuando hablemos de condiciones generales, planteará preguntas de fondo muy difíciles de responder. Es decir, no estoy poniendo en tela de juicio la estabilidad de los 5 años del gobierno de Arce, pero ciertamente Arce tiene que aprender a administrar un país que nunca tuvo en sus manos en ese contexto. Un país con un PIB de 45.000 millones y con ingresos de $13 promedio, entre 9 y $13 promedio por el millar de pies cúbicos de gas, desapareció. Y desapareció algo más. El escenario de nuestros recursos naturales plantea grandes preguntas. ¿Tendremos capacidad de proveer de gas en los contratos que tenemos con Argentina y Brasil? ¿Tendremos capacidad de generar rápidamente una producción de litio que nos compense ese descenso de ingresos cuando estamos súper retrasados en este escenario? ¿Tendremos capacidad de cambiar nuestra matriz de consumo energético y nuestra matriz extractivista y rentista, que es la que ha dominado la economía boliviana? Termino: los 3 rubros fundamentales: agroindustria, el primero, minerales, se ha vuelto el primer ingreso del país; el segundo, casi empatado con la agroindustria, el gas; y el tercero, la agroindustria. La gran pregunta sobre el tema agroindustrial: ¿está en condiciones de cambiar su modelo productivo hacia un modelo sostenible de largo plazo, con respaldo de los elementos del bosque frente a la agroindustria creciente? Es decir, el país se enfrenta a un momento de transición histórica desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social. Termino diciendo que en ese escenario, nosotros, que representamos el 30% del voto, creemos que debemos construir una propuesta política de mediano y largo plazo para evitar el fracaso histórico de la oposición frente al MAS. Primero fue Tuto Quiroga, el 2005, que organizó una estructura de alianza que se diluyó. Luego fue Manfred Reyes Villa, el 2009, que ni siquiera pudo comenzar como oposición. Finalmente fue Samuel de Ora Medina, el 2014, que desapareció como oposición. Si nuestro mecanismo de oposición, la Alianza Comunidad Ciudadana, no se convierte en una construcción política para comenzar la construcción de un sistema democrático y plural de partidos, estaremos repitiendo el escenario. Estoy tratando de construir ese escenario de mediano y largo plazo. Ahora tenemos elecciones subnacionales con ese desafío fundamental. Porque lo que hemos tenido en 14 años es dictadura de partido, hegemonía, amigo-enemigo, partido único que no dialoga con la oposición porque no la necesita.
Hoy sí. Último apunte. El ministro de Justicia de Luis Arce le ha propuesto a la oposición, particularmente a nosotros, construir una propuesta de reforma judicial, uno de los elementos más desastrosos de la democracia boliviana, a partir de una alianza y un acuerdo nacional. Ese puede ser un primer paso de una lógica distinta de diálogo del MAS con nosotros. Termino con eso, espero haberles dado por lo menos un escenario relativamente discernible de la realidad boliviana que hoy tiene la política del país. Presidente Mesa, gracias por la estupenda presentación, abarcadora, sofisticada, cómo no podría ser diferente en el caso suyo. Presidente Cardoso, con su permiso, antes de sus comentarios, yo tengo acá muchas preguntas y interesantes preguntas que yo quisiera presentar al presidente Mesa, y yo trataré de agruparlas, ¿no?, en algunos temas centrales. Un tema central es el tema de respetará las reglas del juego el futuro gobierno de Luis Arce, a diferencia de lo que ha pasado en el gobierno anterior del MAS bajo el liderazgo de Evo Morales. Esta es una pregunta que nos viene de mucha gente, incluso de nuestro amigo desde Santiago, Ignacio Walker. Y hay un enfoque en particular sobre el tema de la autonomía e independencia del Poder Judicial, ¿no? Yo quisiera que usted desarrollara un poco más este tema. El otro grupo de preguntas tiene que ver con la perspectiva de consolidación como fuerza política en el centro democrático de la coalición ciudadana, ¿no? ¿Qué tan lejos ustedes pueden llegar como para establecer un pluripartidarismo de hecho en Bolivia? Y yo le provocaría a contestar esta pregunta también con una mirada sociológica. ¿Cuáles son las fuerzas en términos sociológicos que han sido movilizadas por Coalición Ciudadana, y a futuro qué fuerza estos procesos pueden tener? Y un otro tema es un tercer y último grupo de preocupaciones, yo diría, en periodos de vacas flacas, con presión de los movimientos sociales y la capacidad de gestión democrática de los conflictos que de alguna manera están contratados en Bolivia, y el rol de los militares, de qué manera, qué tan respetuosos de la Constitución se puede decir que están las Fuerzas Armadas en Bolivia. Sé que es un tema delicado, pero quisiera plantearlo porque está presente en las preguntas que nos hicieron. Así que le propongo que conteste a este conjunto de preguntas, y ahí pasamos a los comentarios del presidente Cardoso. Gracias, Sergio. Primero, la respuesta a respetará las reglas del juego el MAS está todavía embargada. Está embargada porque el MAS está ajustando su propio funcionamiento interno. Datos. El presidente Morales insiste en afirmar, demostrar y garantizar la tesis del golpe de Estado. Para él se ha convertido en una cuestión de vida o muerte sobre su propia legitimidad internacional. Y eso está llevando a acciones judiciales en un poder judicial en este momento completamente bajo control del MAS, de persecución o de acusación. De hecho, se ha abierto una acusación por ahora todavía particular, de una representante del MAS en contra de Luis Fernando Camacho y de su padre, acusándolos de haber estado en connivencia con la policía y las Fuerzas Armadas para llevar adelante el golpe de Estado. Y se está haciendo una persecución casi internacional contra dos exministros, los más emblemáticos de la presidenta Yanine Áñez, que tiene que ver con Arturo Murillo, ministro de Gobierno, y con Fernando López, ministro de Defensa, a quienes se acusa de una cuestión de corrupción, pero que en el fondo lo que tiene que ver es con una persecución sobre el tema general.
Se ha pedido a la CIDH que haga una investigación sobre los acontecimientos de Sacaba y Sencata, que fueron hechos de violencia generados por el MAS con un desenlace de respuesta militar muy fuerte, quizás desproporcionada, con un saldo de más de una veintena de muertos en los días del 18 al 20 de noviembre. Por lo tanto, no está claro. Yo no podría apostar. Diría yo que el discurso de Choquehuanca es conciliador. El ministro de Justicia está en una acción muy clara de propuestas de un acuerdo nacional, pero las fuerzas están en debate. No me atrevo a dar una respuesta. Soy por ahora escéptico sobre un cambio de fondo en esa dirección. Sobre el tema del Poder Judicial, estamos entrando, nosotros acabamos de presentar hace 3 días una propuesta de comunidad ciudadana que el ministro de Justicia ha dicho que coincide en gran parte con su idea. Básicamente, ¿de qué se trata? Se trata de cambiar la Constitución parcialmente para que no sea por la vía del voto directo, como tenemos ahora, voto popular por los miembros de los tribunales. Se trata de establecer un consejo de notables. La Asamblea Legislativa le da esa responsabilidad a un consejo de notables para que haga una preselección de los candidatos, y se trata de declarar vacancia inmediata de los actuales cargos, que se mantendrían como interinos hasta el momento en que se llegue a la selección, lo más rápido posible, digamos los primeros meses del año 2021, y luego presentar a consideración del país una lista completa para no romper el concepto de voto popular, pero una lista cerrada aprobada por la Asamblea Legislativa vía la recomendación del Consejo de Notables, tanto en el Poder Judicial como en el Ministerio Público, porque si no modificas los dos mecanismos, eso no funciona. Ese es el dato positivo. El dato positivo es que pareciera que el gobierno está dispuesto a que trabajemos juntos en una propuesta al país de la modificación de un sistema judicial que está podrido hasta los tuétanos. ¿Cómo construimos la consolidación de comunidad ciudadana? Ahí tenemos un desafío. Las viejas fuerzas políticas no acaban de entender que comunidad ciudadana no pretende comérselas, pretende simplemente decir: incorporemos a los núcleos democráticos que están en la lógica del centro, Unidad Nacional, para poner un ejemplo, de Samuel Doria Medina, o Demócratas de Rubén Costas en Santa Cruz, que pudieran entender que comunidad ciudadana, que ya representa el 30% y que tiene un núcleo parlamentario, pueda ser el paraguas a partir del cual se construye esa unidad. No es fácil, porque siempre existe, por supuesto, la línea personalista. En mi caso particular, mi liderazgo es un liderazgo fundamental hoy día, pero mi proyección es una renovación también desde el punto de vista generacional para el 2025. ¿Qué fuerzas tiene comunidad ciudadana? Ahí evidentemente todavía tenemos un déficit. Hemos tenido vinculación con núcleos de base social, con lo que se llama aquí movimientos sociales, con sectores populares e indígenas, pero llevamos una desventaja todavía evidente, porque el MAS logró una adhesión en dos direcciones: la que ya mencioné, de identidad étnica obvia, pero también una cooptación muy descarada y un envilecimiento muy lamentable de los movimientos indígenas y movimientos sociales, que es ¿qué me das, qué te doy?, desde el punto de vista de espacios de poder, de acción libre en determinados sectores geográficos del país. Por lo tanto, todavía somos un núcleo cuya base fundamental es clase media. No estoy hablando de élites, estoy hablando de clase media popular, pero más bien urbana. Nuestra penetración en el área rural es todavía débil, aunque estamos trabajando intensamente en esa dirección. Y termino con el rol de los militares. En términos generales, los militares se alinearon de manera muy clara a el gobierno de Morales, y Morales hizo una renovación y una cooptación también del núcleo militar como un brazo militar del partido político. Y eso es algo que ha dañado la institucionalidad de las Fuerzas Armadas, aunque en términos generales las Fuerzas Armadas respetaron las bases de la Constitución. La gran pregunta se genera con la declaración del general Calimán, que fue el que dijo que pedía la renuncia de Evo Morales el mismo día, en el mismo momento casi en que Morales salía de La Paz rumbo a Chimoré, que está en el centro del país, en el Chapare.
Y ese es el elemento central del tema del golpe de Estado. ¿Cómo es posible que el general que se había declarado militante del proceso de cambio, que terminaba sus arengas con patria o muerte venceremos, impuesto por el MAS, fuera quien le pidiera la renuncia a Morales? Sigue siendo una gran interrogante. ¿Fue algo espontáneo? ¿Fue algo concertado? ¿Fue una forma más o menos de generar el discurso del golpe de Estado? Lo planteo como preguntas, no tengo elementos de fondo para poder afirmar una cosa u otra. En términos generales, diría que el MAS va a volver a intentar un control de las Fuerzas Armadas para garantizar su estabilidad. En ese mecanismo hay que decir que tanto la policía como las Fuerzas Armadas están profundamente desinstitucionalizadas, pero no creo que sean un factor independiente del poder político. ¿Ya Sí. estamos? Está bien. No, es porque congeló por un minuto, congeló la imagen. Bueno, Y ahí terminé la explicación. me confundí un poco. Presidente Cardoso, sus comentarios. Mira, primero yo creo que hemos escuchado una aula sobre lo que pasa en Bolivia y llamando la atención para que asuntos que son realmente fundamentales. Porque hay un problema que es un problema federativo, pongámoslo así. La predominancia de Santa Cruz sobre el resto de Bolivia. Un problema federativo. Pero hay también un problema identitario. Los americanos les gusta mucho hablar de problemas identitarios. En Bolivia es obvio que hay un problema identitario. Y en el fondo el problema institucional, cómo se regulan esos conflictos todos. Yo creo que lo que dijo el presidente Mesa y su acción ha sido de recalcar la importancia de la institucionalidad. Eso pasa por el respeto por el resultado de las elecciones, los votos, y también que hay término de un mandato, ¿no? Yo me acuerdo que aquí en Brasil nos costó mucho para llegar a una situación de cierto equilibrio entre esos factores. En la revolución que hubo aquí en Brasil en 1932, revolución que se llama paulista, en el fondo tenía un componente que era un componente de regionalismo. São Paulo, como está Santa Cruz, estaba al frente del país. Bueno, eso que dio con una pared, con el gobierno de Vargas, que tenía una visión más nacional. Y hubo una pelea muy fuerte entre la fuerza de São Paulo y su integración en la nación y la cuestión federativa. Ustedes no llegaron al punto que se llegó acá, de una casi ruptura, y que el ejército jugó un rol muy importante para asegurar un sentimiento del conjunto de la federación. Pero hay elementos de esa disolución en función del regionalismo, no sé cuánto, del desequilibrio federativo. Por otra parte, yo creo que en el caso nuestro hemos logrado, no por objetivo, pero como consecuencia, que la etnia no pesara tanto. ¿Por qué? Porque aquí la cuestión es si los negros estuvieran agrupados en una región del país, no están agrupados. La esclavitud permeó todas las partes y hubo más aceptación de la movilidad posterior. Hay todavía prejuicio racial, la discriminación, hay todo eso, pero de una manera que permite la existencia de una especie de sentimiento nacional. No se puede decir que un candidato es favorable a los negros, otros en contra, aún porque el concepto de negro es muy relativo acá. Se va hay el sentido de blanqueo, y los que son realmente blancos, como Sergio, vienen de afuera, ¿no? Bueno, y hay muchos, y aquí también hubo una integración en ese sentido. Aspectos que parecen ser más difíciles de lograrse en Bolivia, porque hay las bases regionales de los indígenas que tienen presencia, aún en Veracruz, hay una región, Santa Cruz, perdón. Creo que es algo que tiene un peso muy grande. Y yo creo que usted, presidente, representa es un sentimiento de fortalecimiento de la democracia, que es la institucionalidad. Yo creo que ese juego se está jugando no solamente en Bolivia, se juega aquí también, y no con esas características, pero se juega en varias partes. Y ustedes tienen un problema complicado, que el liderazgo personalista de Morales se ancló
un liderazgo que también tiene que ver con la identidad. Aunque él no hable en ese sentido, la gente lo siente como si fuera eso. Y eso, dentro de una retórica, hace el socialismo, que es un ideal. Bueno, yo creo que usted mencionó al final algo muy importante, que además hay la cuestión económica. Y hay los buenos vientos y también los malos que vienen de la situación económica. Y en el caso de Bolivia, más dramáticamente todavía que en nuestro caso, depende del precio de ciertas materias fundamentales que son producidas ahí y que se regulan por mercados que no son internos. Entonces, hay una especie de mosaico difícil de que las cuestiones puedan ser enderezadas, orientadas hacia una cierta dirección, un objetivo común. De eso se trata. Y yo creo que ahora, en ese conjunto, yo creo que es muy importante su esfuerzo de crear una comunidad ciudadana, o sea, alguna cosa que unifique el conjunto de situaciones distintas. Son distintas, pero hay que sobrepasar esa diversidad y eso tiene que ser, queramos o no, en nombre de un conjunto nacional. Y entra ahí los militares. Los militares siempre piensan en temas nacionales, porque es su visión, y geográficos, bien, estratégicamente, no sé cuánto. Bueno, entonces hay que ganarlos para esa posición. Si uno se aparta demasiado de ellos pueden de pronto apoyar a un caudillo, como el caso de Morales, lo cual complica mucho el juego. Yo no voy a opinar sobre el juego político interno, que no conozco, eso es una cosa muy peculiar, pero creo que su análisis ha sido muy objetiva y muy comprensiva en el sentido de que sumó las distintas situaciones para mostrar la complejidad de la situación boliviana. No es tan fácil ni de entenderla, ni menos todavía de ejercer un cierto liderazgo en ese calderón que hay por ahí. Yo creo que cuestión también que hay que tomar, usted mencionó, pero yo quería recalcar que los vientos del mundo no van en la dirección de no aceptar la institucionalidad, el personalismo, van en otra dirección. Eso juega un cierto rol. Yo me acuerdo que en el periodo de Vargas, cuando aquí hubo una centralización del poder muy grande y por consecuencia un sentimiento de desprecio hacia la federación y una acusación casi de separatismo que no era verdadero y todo eso. Bueno, en aquel momento había un conflicto mundial que se estaba prestando, había el totalitarismo en Europa y un cierto apelo que había para esa corriente. No es el caso ahora. Ahora, por el contrario, parece que los vientos, por lo menos en nuestra América, son vientos que van en favor de la institucionalidad. Eso también cuenta, eso también entra en juego, queramos o no. Yo he visto que uno de los participantes de nuestra discusión nos ha preguntado hasta qué punto la relación entre Brasil y Bolivia va a ser afectada por lo que pasa en Bolivia. Yo creo que la maturidad que hemos logrado en esa materia internacional nos lleva a creer que la relación entre los países, de los estados nacionales, no se pueden dar en función de las preferencias locales de cada país. Tiene que mantener una actitud independientemente de esos movimientos que existen por ahí. No creo que eso afecte el sentimiento de que somos vecinos y vamos a seguir siendo, y más, necesitamos del gas de Bolivia, y yo creo que cuanto más existe un sentimiento que permite un acercamiento entre nuestros pueblos y nuestro gobierno, mejor, independientemente de yo estar en contra y en favor de un gobierno, porque la noción de Estado debe sobreponerse al interés ideológico partidario. Y por fin, yo creo que usted ha mencionado algo que tiene mucha importancia en el mundo contemporáneo. Estos factores todos buscan anclaje, buscan basarse en una visión ideológica, el MAS, movimiento hacia el socialismo. Pero eso pierde mucho de veracidad. Pues cuando la gente ejerce el poder en nombre de que tiene de un futuro, de una visión, termina por darse de frentón con los problemas concretos de la gente. Y eso disminuye el peso de la posición ideológica y de la visión ideológica. No así las elecciones, cuando la gente recalca la diferenciación, no sé cuánto. Pero creo que a medida que los países van madurando, yo creo que gane uno, gane otro, hay ciertas cuestiones que tienen que ser enfrentadas.
y eso tiene mucho peso. Yo quiero terminar por decirle que la situación aquí en Brasil, bueno, es un poco diferente. Yo creo que marchamos en la dirección de la institucionalidad, pero tenemos también algunos problemas de desconfianza, de que de pronto pueda darse un revés y que pueda volverse a una visión más autoritaria, no sé cuánto. No creo que sea compatible con el sentimiento del mundo, si puede decirlo así, por lo cual pasamos. Aún porque las polarizaciones que daban concretud a ese tipo de visión, que era cuando se había el comunismo encarnado por Cuba, por la Unión Soviética, eso desapareció. Fue la gran tensión entre China y Estados Unidos, y que en el fondo juega un juego semejante. Quienes van a tener influencia sobre el mundo, en los mercados del mundo, de alguna manera, independiente de nuestros valores, de nuestros deseos, ha predominado una forma de producción que no va a ser socialismo. Entonces, yo creo que esta retórica que es utilizada todavía en muchos países, incluso en el mío, de vamos a hacer socialismo, cuando llega al gobierno, como fue el caso del Partido de los Trabajadores con Lula, llega al gobierno y eso no pasa de retórica, tiene que darse cuenta de los problemas concretos. Así que yo creo que su acción en Bolivia es muy importante, porque recalca fundamentalmente que es necesario respetar la institucionalidad y tener una propuesta que vaya más allá del movimiento puramente identitario y que tenga una visión de integración, pero del pueblo, de la gente que necesita. El Estado tiene que darse cuenta de que hay mucha pobreza, de que hay mucha gente que está al margen del mercado. Y si bien es cierto que las economías son de mercado, hay gente que no llega al mercado. Hay que hacer que llegue al mercado. Entonces yo creo que esa es la gran tarea de las generaciones venideras, y usted pertenece a una otra generación más joven que la mía y tiene todavía la posibilidad de influenciar directamente en la construcción de una Bolivia cada vez más institucionalizada y que acepte la diversidad, porque no hay otro modo. La democracia requiere una aceptación de la diversidad, pero no acepta que uno recalque siempre la diversidad. Tiene que volver a buscar otras fuerzas que unifiquen, porque el juego mundial nos lleva a tener necesidad de que el Estado responda por algo más que una identidad, responda también por las necesidades sociales y económicas. Yo creo que ha sido una enseñanza muy grande lo que usted nos dio. Yo he aprendido bastante y creo que es objetivo de serio justamente con ese tipo de diálogo. Muchas gracias. Una vez más, reconocido por su esfuerzo de hablar con nosotros. Fue un placer. Presidente Mesa, tenemos más 15 minutos. Yo sugeriría que profundizáramos la discusión en dos vetas ahí abiertas por el presidente Cardoso, ¿no? Una que usted había ya mencionado, que es el tema del federalismo y qué va a pasar con Santa Cruz, con la identidad indígena contrapuesta a la identidad cruceña. Yo quisiera agregar el tema religioso en esta discusión sobre la identidad. ¿Qué tan peligroso, qué tan probable es que se cristalice esta identidad cruceña cristiana en contra de cómo la polaridad fundamental del juego político? ¿Qué tan amenazante es esta probabilidad? Y el otro tema es el del vecindario, ¿no? ¿Cómo ve usted la relación en particular con Brasil? Tenemos el tema del contrato del gasoducto, que fue renegociado por el gobierno durante el periodo de la interinidad, ¿no? Y ahora está siendo contestado por el gobierno que recién se ha investido en el poder en Bolivia, ¿no? Y en particular con Brasil, pero en general, ¿cómo ve Bolivia en el contexto de Sudamérica? Gracias por el comentario del presidente Cardoso, que creo que ha sido extraordinario en lo que significan los desafíos, no solamente para Bolivia, pero que Bolivia forma parte de un contexto vinculado al tema de democracia, institucionalidad y los vientos que corren, que son fundamentales porque Bolivia no puede, por su debilidad, además, país pequeño, pasar por alto.
brevísimamente no hice una mención que es crucial: corrupción. Corrupción es un problema estructural en Bolivia, es un problema estructural en América Latina y es un desafío no resuelto. Y el gran punto de, digamos, análisis es: el gobierno del presidente Morales en 14 años desarrolló muchísimos actos de corrupción muy escandalosos y muy evidentes. En el caso del Fondo Indígena, para poner un solo ejemplo, se giraron cheques a dirigentes indígenas que eran parte del Fondo Indígena, cheques del Tesoro General de la Nación, del Estado boliviano, para proyectos del Fondo Indígena que fueron depositados en cuentas privadas de esos dirigentes sindicales. Contratos directos, sin ningún tipo de licitación, problemas de compras escandalosas en yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué menciono esto? Porque las pruebas de corrupción, las denuncias de corrupción de miles de millones de dólares en el gobierno de Evo Morales no fueron significativas a la hora del voto. El 55% de los votantes por el movimiento al socialismo priorizó el tema de identidad étnica y el tema de éxito económico en el pasado del gobierno de Morales por encima de la evidencia dramática de la corrupción y del profundo envilecimiento del proyecto político e histórico de Morales. No es un caso excepcional, es un caso que ha vivido Brasil, que ha vivido Argentina, etcétera, etcétera, pero quería dejarlo como un elemento clave. Cuando tú has tenido éxito económico, el éxito económico disfraza o deja de lado la gravedad de los hechos de corrupción que tiñeron tu gobierno por encima de lo que representa la parte económica. Yo quería decir que ese es un tema que se continuó en el gobierno de la presidenta Áñez, que tuvo casos de corrupción en un muy corto periodo de tiempo, lo que marca un desafío no resuelto y lo que marca que en un mecanismo de voto, cuando has tenido populismo, cuando has tenido distribución, cuando has tenido éxito económico, la corrupción se disfraza o pasa relativamente desapercibida. Aunque cuando tú le preguntas a la gente, sigue siendo una de las primeras 3 preocupaciones que tiene la sociedad boliviana. Quiero mencionar que el MAS arrastra una lógica de corrupción muy profunda que se ha convertido en una forma de acción de su partido político. Voy a las preguntas. El tema del federalismo no tiene un sentido, digamos, específico para Santa Cruz como una demanda cuando tú tienes ya un país que ha reconocido la existencia de autonomías. En la nueva Constitución boliviana del 2009, Bolivia se considera como un país unitario de autonomías siguiendo el modelo español. ¿Qué significa eso? Significa que tienes una potencialidad de profundizar la descentralización sin necesidad de llegar al federalismo. Tenemos elección de gobernadores por voto popular, asambleístas departamentales de Santa Cruz, de La Paz, de Tarija, etcétera, por voto popular. Tenemos autonomías municipales que funcionan. Tenemos un mecanismo de coparticipación que automáticamente pasa una parte significativa del presupuesto nacional a las regiones. Tenemos un sistema de regalías que hacen que el 11% de los recursos de gas, por ejemplo, vayan a los departamentos productores y en consecuencia lo que tenemos que llevar adelante es una aplicación real de las autonomías que el centralismo de Morales impidió. Es decir, hay una legislación que no se ha aplicado en profundidad, que se puede aplicar y que si se hace de manera inteligente puede bajar la temperatura de las reivindicaciones regionales. El otro problema es Santa Cruz ya no es periferia. Es decir, Santa Cruz no puede pensarse como periferia. Santa Cruz es centro, centro por las razones que hemos aplicado y explicado, y en consecuencia es importante marcar una línea de profundización de autonomías y de marcarle a Santa Cruz la idea de que su liderazgo le permite llevar adelante iniciativas de carácter nacional que le van a beneficiar. Hay, diría yo, en Santa Cruz posiciones divididas en el sector de las élites académicas, políticas y sociales que están en una radicalidad, no diría yo separatista, pero sí de profundización hacia el federalismo. La diferencia entre autonomía y federalismo, en mi opinión, no es profunda, no es dramática,
no está bien ni aplicada ni explicada, pero creo que es un tema a resolverse. Yo diría que Santa Cruz tiene la gran disyuntiva de, entendiendo la lógica de la autonomía, ser capaz de generar un liderazgo nacional con propuesta a Bolivia, no solamente una propuesta a Santa Cruz. Y creo que hay un sector de la sociedad cruceña que está en condiciones de llevar adelante esa iniciativa. La cuestión religiosa yo creo que es menos dramática de lo que se planteó. Es decir, tuvimos en el gobierno de la presidenta Áñez y en el propio discurso de Luis Fernando Camacho un radicalismo religioso que trataba de ser una respuesta a la supuesta visión, comillas, atea o heterodoxa del mundo andino y de la cosmovisión andina como una forma de confrontación política. No creo que sea una corriente que pueda instalarse de manera mayoritaria en lo político. Bolivia tiene un 70% de población católica y un 30% creciendo de población evangélica. Ustedes viven esa experiencia de manera mucho más intensa que nosotros. Mi impresión es que el factor religioso no es un factor que vaya a decidir el destino político del país. Va a tener una presencia de manera, digamos, parcial, pero no de manera definitiva en el destino de Bolivia. Un elemento vinculado a Morales y lo que representa. El chapare, narcotráfico, producción de hoja de coca, producción de cocaína. No hay que olvidar que las federaciones de producción de hoja de coca del chapare, cuyo 90% por lo menos se convierte en droga, en diferentes categorías de la cocaína, es un elemento político central. Y es tan importante que es prácticamente un espacio autónomo en el sentido de que no hay presencia de Fuerzas Armadas que no sea aprobada por los propios productores y presencia de policía. Eso se marcó claramente en el gobierno de Yanine Áñez, que no pudo entrar en el territorio del Chapare. No es una casualidad que Evo Morales, cuando decidió irse, cuando decidió renunciar y escapar del país, lo que hizo fue volar desde el aeropuerto del Alto en La Paz a Chimoré, el aeropuerto internacional de Chimoré, desde donde salió hacia México en el exilio. Es decir, su punto de referencia de seguridad fue el Chapare como el área protectora de su integridad y de su fuerza política. El tema del narcotráfico. Chimoré está ubicado en Cochabamba, ¿verdad? Chimoré está ubicado en el departamento de Cochabamba, es parte de la región tropical del Chapare, que es la que produce la coca más importante destinada a la producción de cocaína y tiene que ver con una gran pregunta en la relación bilateral Bolivia-Brasil. Yo creo que es fundamental entender que el 70% de esa cocaína va a Brasil, sea para el consumo brasileño o sea para un tránsito hacia Europa, y una parte importante de la coca del sur del Perú de la cocaína del sur del Perú pasa por tránsito Bolivia, Chapare, Brasil. En consecuencia, ese es un factor fundamental. Ustedes saben que Bolivia no tiene relaciones plenas con los Estados Unidos, no tenemos embajador, ni el presidente Arce ha mostrado un interés particular en reanudar relaciones a nivel de embajada con Estados Unidos. La DEA ha sido expulsada de Bolivia y por lo tanto la relación de trabajo conjunto en lucha contra el narcotráfico debería profundizarse y hacerse más seria entre digamos, las autoridades bolivianas y las autoridades brasileñas. Termino con una reflexión final sobre el vecindario. Esa reflexión final tiene que ver con la elección en Bolivia fue crucial. El triunfo del MAS en la elección recompone la lógica del Grupo de Puebla, de lo que significa Argentina, de lo que pueda significar una futura elección en el Brasil, en el momento de crisis que está viviendo, entiendo yo, el presidente Bolsonaro en términos de respaldo popular. Nos mantiene a una Venezuela que sigue siendo un agujero negro sin solución. Plantea la pregunta sobre lo que va a pasar en el Ecuador. Es decir, la teoría de que el péndulo populista siglo XXI, digamos, socialismo del siglo XXI, había girado hacia la derecha o por lo menos podía anclarse en un centro potencial, vuelve a ponerse en cuestión. El triunfo de Bolivia es geopolíticamente significativo para el Grupo de Puebla y la recuperación del impulso de sectores que están con el kirchnerismo y con los elementos políticos que he mencionado.
Muy bien, la buena noticia desde Brasil es que en las elecciones locales del último fin de semana se consolidó una derrota importante de la ultraderecha y también de la izquierda. Así que el centro, que es un centro Tiene sumamente opción. heterogéneo, fragmentado acá en Brasil, fue el vencedor de las elecciones locales. Pero al inicio le llamé presidente, ahora le voy a llamar maestro, porque tienes razón el presidente Muchísimas gracias. Cardoso cuando dijo que usted nos ha brindado con una verdadera clase sobre Bolivia. Y las clases sobre Bolivia, lo bueno es que no terminan nunca, porque es un país tan fascinante, tan complejo, tan interesante, que, bueno, podemos mantener esta conversación por un larguísimo periodo de tiempo y ojalá la mantengamos en video, pero también en carácter personal, en el contacto humano que es tan agradable con usted, presidente Mesa. La verdad es que creo que en esto manifiesta un sentimiento que de toda la Fundación Cardoso, también de nuestro compañero Bernardo Sorg, que nos Un extraña gran saludo a Bolivia Bernardo. Un gran y, saludo a Bernardo. y bueno, que tenemos muchas ganas de retomar el contacto personal apenas el bicho sea derrotado. Y al bicho, cuando el bicho es el virus. Entonces, que muchas gracias, presidente Cardoso. ¿Quieres decir algo al final, como para cerrar este encuentro con el presidente Mesa? ¿Yo? Sí, Bueno, yo apenas. lo que puedo decir es lo que repetir lo que dije. Escuchamos una clase, tú dijiste también, escuchamos una clase de un maestro. Y Bolivia para Brasil es muy importante. Para empezar, la población de esta ciudad donde estamos, São Paulo, tiene muchos bolivianos que vienen para acá. Sí, Aquí hay una relación Cierto. muy cercana con Bolivia. Así que sus palabras son escuchadas acá, por nosotros también. Y nosotros somos hinchas de la institucionalidad también. O sea, cuanto más Bolivia tenga capacidad, y lo está demostrando que está avanzando en esa dirección, de aceptar la diversidad y expresar un sentimiento común al pueblo boliviano, y que sea un sentimiento que puede ser complementado con relaciones económicas con nosotros, con los brasileños, mejor. Yo creo que es muy importante que para no solamente en términos de alguien que tiene una visión como usted la tiene, académica del mundo, mas como brasileño o como boliviano, que ese tipo de diálogo. Tenemos que cuidar más uno de los otros. Saber lo que pasa en Bolivia es muy importante para nosotros acá. No sé si será tan importante, pero creo que sí, tiene importancia también que ustedes sepan lo que pasa acá. Yo Por fui cierto. bastante económico en manifestar mis Definitivamente. opiniones nacionales. Sérgio avanzó un poco más, pero usted se imaginará lo que pensamos acá y lo que se juega acá, en el fondo, es lo mismo que ustedes juegan en Bolivia. Vamos o no mantener la libertad, la posibilidad de una sociedad civil más fuerte, la diversidad, la aceptación del otro, no como enemigo, pero sino como adversario y con cierta variabilidad. Creo que ese es el gran desafío para los países nuestros, además, como yo he mencionado, de crecimiento económico con distribución de rentas. Bolivia tiene problemas de poblaciones que son pobres, pero nosotros también tenemos en gran cantidad. Si uno viene a São Paulo, que yo miro yo nací en Río, yo miro São Paulo siempre con admiración creciente por la fuerza que tiene la ciudad, pero eso no me hace olvidar que aquí hay mucha pobreza también. Al lado donde yo estoy hablando, hay un señor que se duerme, hay una escalera por acá, se duerme ahí. Y eso porque se duerme porque no tiene donde meterse, donde irse. Ahora mismo con la pandemia, la consigna que hay acá, quédense en casa, no sé, pero ¿quiénes? Porque tienen casa y los que no la tienen. Los que viven mal en favelas, donde sea, en los villas miserias que hay por acá en gran cantidad. Entonces, aquí la democracia no puede ser pensada solamente en aras a la libertad, que es importante, pero sí también una mejoría de la condición de las vidas, de las personas, de los ciudadanos. Yo creo que eso es el desafío nuestro, pero a esta altura de la vida, como dije yo, casi a los 90 años, es mejor tener confianza en el futuro. Yo creo que tus palabras nos encorajaron a ver que Bolivia está, como diría ser, enderezando sus problemas, especialmente americanos.
addressing sus problemas de una manera consecuente. Ojalá logre. Estamos aquí, no podemos participar directamente, pero usted sabe dónde está nuestro corazón. Muchísimas gracias por su discusión en la Fundación y que vuelva siempre aquí a Brasil. Estará siempre muy bien acogido por nosotros. Muchas gracias. Y me encantó el color de tu reloj. ¿De qué? Es el color de Comunidad Ciudadana. Sí. Me lo regalaron en la campaña y lo llevo ahora como muy bonito. Chao. Presidente Mesa. Una frasecita breve por favor. que trato de... espero haber contradicho una frase que se dice en Bolivia con un visitante, un político extranjero que viene a Bolivia y visita el país, y al terminar la visita y haberse compenetrado de la realidad boliviana, le dicen: si tú crees que has comprendido Bolivia es porque te la han explicado mal. Espero que no sea así, espero haberlo explicado bien. Muchísimas gracias. Muy bien. Muy amables. Un placer de verdad, Fernando Enrique, un placer, Sergio, a todos ustedes. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Abrazo fuerte.